Radio Comunitaria Lafken Mahuida presenta Kumemon en Lafkenche, un trabajo en reconocimiento al Somo Mongen, a la vida, a la labor de Pu Somo Lafkenche, de las mujeres lafkenches del territorio del Lafken Mapu. Kumemon en Lafkenche es un viaje sonoro que invita a escuchar, a hacer un descanso y ponerse cómodos. Cebar un mate que acompaña el Nucam. En estos momentos, los micrófonos de la radio comunitaria Lafken Mahuida se abren para transmitir por el aire las voces en torno al Kimun y el Notram, para que las voces viajen por el aire, lleguen a la escucha en los oídos y toquen el corazón, encendiendo el fuego de los recuerdos, las vivencias, el eco de la vida lafkenche. El Aukim Mongen Lafkenche. Yo me llamo Fabiola Antilaf Esparza, tengo 49 años. Yo nací en Bonifacio. De Bonifacio, o sea, allá tenía mis raíces, yo, mi abuela, mis tíos, mi familia por los lados de Esparza. Y yo me crié con mi abuela y mis tíos, y mi hermano y dos primas. Y después ya cuando tenía 9 años llegué acá a Los Pellines, ahí me trajo mis padres. Me fueron a buscar allá donde mi abuela. Y de ahí que yo estoy viviendo acá en Los Pellines. Mi abuela se llamaba Pascual Antilaf Alba. Y mi abuela se llamaba Isolina Millagual Payelef. Está aquí. Sí. Los Pellines. Ya no está mi abuelo ya. Mi abuelo. Mi papá se llama Jorge Antilaf Millagual. Y mi mamá se llama Luis Parza Garay. Ella viene de allá de Bonifacio, para allá tenemos nosotros los Parzas más allá de Bonifacio. Bueno, Esparza vienen de Bonifacio, hay otros Parzas acá en Molino. Estamos esparcidos. Tenía como entre 8 y 9 años más o menos, porque justo llegué a la temporada cuando me pusieron acá en el colegio en Los Pellines, tenía ya 9 años. En ese tiempo había otra escuela, una escuela de madera, era pequeña la escuela, habíamos poquito. Después se empezaban a construir la escuela nueva, pues era de madera pero más grande. Ahora era una casa más de hacía clase. Para estudiar yo ya, bueno, la básica la hice aquí en Los Pellines. Después me fui a Niebla, allá a internar. Ahí terminé el séptimo y octavo. De a pie, sí, de a pie, con mi bolsito al hombro. Caminaba, siempre me acuerdo que me demoraba 5 horas para llegar allá a Niebla, 5 horas. Y hacía dedo, me pasaban casi, pues, muy sacrificado caminar. Empecé la micro, teníamos un amigo que teníamos antes, era una micro chica, no como, así como esta micro de ahora, no grande, pues chica. Muy llena de gente, personas, malos niños. Teníamos toda parte de esa micro. De repente quedábamos en pan, había que bajarse a reempujar la micro. Era todo como algo gracioso, divertido, porque en tiempo de ellos los caminos malos. Pues. Ahora no, está todo bien pavimentado, hay mejor calidad de camino para las locomociones. Íbamos a marcar para atrás, que queda frente del puerto de Bonifacio ahí, bajábamos abajo las piedras a mariscar. Y yo con mi prima Jova y la Noelia, mi prima Noelia. Llevamos pan nomás y bajamos abajo las piedras. Siempre mi abuelita decía que tengamos cuidado así con el mar, con las olas. Pequeña éramos, sí que no me acuerdo, pero éramos chicos entre las tres. No sé, algo que hago memoria en esos tiempos, parece que el mar no era tan bravo como ahora. Tenía menos olas. Llegaban así suaves a la orilla del mar, las piedras. Sí, porque igual bajábamos solas, no íbamos como un adulto que los cuide, los proteja, bajábamos solas tres. Y ahí, a la orilla de las piedras comiendo pan con erizos, me gustaban los erizos. Sacábamos erizos, sí. Sí. Se le llama yuco, o sea, yo así me dijeron. Yo sé que tan real no será. Porque hay dos esteros, un estero aquí abajo que cruza el payán de mi ñañita Sara y otro lado que ve. Y acá abajo en el estero yuco.
Y le llaman así yuca por los dos esteros, estero chico y estero grande, que significa agua. Eso me dijeron a mí que se significa yuc. Camino antiguo, sí, pues años, muchos años, que donde pasaba la gente que venía de Unifaz, de Curiaco, pasaba por este camino. Que antes era una huella, hermano. Era una huella donde pasaba de carrete, de caballo, una cosa así. Ahora con los tiempos ya se estaba mejorando, ya se enanchó el camino. Cambió su diseño. Llegaba a Valdía, pasa aquí, cruza otro lado del estero este, y sigue el camino para arriba. Sale la antena y ahí baja para abajo para llegar a Valdía. Sí, pues se balseaba. Sí, pues. Sí, en bote, o de a caballo, en carreta, para Valdía. Y acá abajo el refugio de Molino Coihue o la aroma, la mulata, que iba confundiendo si es el aroma acá abajo o la mulata. El aroma queda ahí abajo. Y ahí se balseaba en bote para Valdía. Las mañanas heladas, esta neblina helada, me acuerdo yo. Y se llevaba carbón. Llegamos ahí a la feria fluvial, ahí está actualmente. Y ahí se llevaba con los botes con carbón. Yo me quedaba en el bote esperando ahí mientras mi papá salía a buscar los compradores. E incluso eso también, todo es cambiado ahí, pues había otros negocios y ahora ya no es lo mismo. Ya. Claro. Había un negocio que se llamaba La Campana, la señora se llama Maruja. Y ahí compramos las cosas. Y la señora no sé si estará viva ahora. Ahí compramos las cosas. Claro, yo hace tiempo cuando cuando había caballo, hacía caballo. Pues cuando me tocaba caminar en carreta, al pie de la carreta atrás, compañera. O me subía a la carreta así. Se paseaba así por el bote. Había un refugio abajo, un galpón grande, y se dejaban los botes. Y ahí se tomaba el bote y se iba para Valdía. Se hacía fuego en el galpón para capear el frío. O amanecer y pues venirse el otro día, en la mañana. Luego de amanecía para venir para arriba, todo oscuro, puro monte. Unos caminos, me acuerdo yo, hondos, así como, bueno, como yo de tiempo era chica, veía los caminos hondos para abajo. Como tenebrosos, así como las películas que dan. Los palos a los lados, así, como un callejón así. Parecían fantasmas, donde uno miraba que a la noche luna se ve clarito, pero los palos así te ven como tenebrosos, deformados así. Y más los caminos parados, pues tierra colorada, refalosa, pero los caballos te refalan, pues se van para atrás. Que no vean con carga, con peso, se van para atrás. Después llegamos arriba a la pampa y se veía más clarito. Linterna ahora, antes eran unos faroles, unas velas con se partían esos vidrios, botes de vidrio, se partían y aquí se le ponía la vela. ¿Cómo se lo nombraban? Así era la vida, como cambiando el tiempo, las cosas. Y no había miedo, y a mí no me daba miedo. Igual solía ver los chingues la noche, pero ahora no se ven los chingues. ¿Usted conoce los chingues? Sí, pues de ahora no se ven los pajaritos, esos animalitos. La noche luna salían. Y bonito eran, pues bajitos así como un gato, así, ¿no? Y su colita bien ramos así. Y hacían pipí, ya no, que como para una manera de ahuyentarlo a uno o su defensa. Tiraban como un polvito así como neblina. Pero fuerte, pues. Ay, los chupones, oh, que era rico los chupones, claro, los chupones. Es el maqui igual, porque había un vecino que tenía harto maqui, íbamos para allá a comer maqui. La picha picha igual, chillín, que es cosas que salen en la pampa, fruta. El calafate que le dicen, el chillín. ¿Qué más era el otro? Que hacíamos juguito con esto. Y se llama azúcar y chupábamos, qué rico era. El amor, igual. Y hacíamos, se vivía la tortilla, pues todavía no había una estufa a leña, pues, la tortilla, eran fogones. Unas papas ahí al lado. Era rico, era bonito, antes me acuerdo, era más sano. O sea, para mí era sano, a pesar que había muchas necesidades, pero uno como niño chico, como digo, vive su mundo, hermano, pues no te preocupas de detalles, nada, uno. Pero era feliz. Sí. Sí, papá, bueno, igual, mi abuela acá, cuando yo llegué acá, mi abuela echaba harta uno, pues, a por ahí. Y echaba 4, 6 sacos de uno en esos tiempos, en estos años. Porque se sembraba harto, no es que como era familia grande, se sembraba harto. Y se preocupaba él dejar papas para uno, para poder ir. Y rica, y ahora los chicos a veces no lo comen, porque lo encuentran muy hediondo. No les gusta el olor, pero están ricas. Para el verano así, fresquitas, peladitas, están ricas. O las brasas así, comer las brasitas. Muy ricas son las unas. Y ahora ya no se ve ya.
por los esteros será que se secan, hay muy poco estero, igual, yo creo que están contaminados igual. 5, 4 años cuando ya vi la huerta. Me acuerdo de mi tío Germán, que él fue muy bueno para trabajar en la huerta. Me llevaba de compañero, no sé, ahí que al lado de él yo me quedaba dormido con el sonido del asadón mientras él trabajaba en la huerta. Y sembraba harto, papa, trigo, arveja, haba, sembraba hartas cosas. Hacía mingas como antes se hacían mingas, se mantenían las mingas, pero ahora ya no hay mingas, ya trillaba después, hacía mingas para hacer trilla. Era bonito andar jugando ahí entre medio del pasto, las cañas del trigo, y hacía mingas. Era fiesta, pues bonito, era para nosotros como niños chicos, era lindo. Pues. Y criaba harto, pues tenía hartas ovejas, pajaritos, patos, igual ganso. Era muy lindo. Pues. Hacía mi huerta cuando era chica, yo tenía mi huerta aparte. Lo que cuando ahora sembré no tenía, le pedía a mi mami, ya tenía, porque tenía yo, pero ya estaban como de 2 años atrás. Estaba muy añeja. Es que llegué un momento que ya después ya se me estaba terminando la abono igual, o sea, digo, las habas. Y así que ahora sembré un poquito más de habas. Para menguante, o la menguante del sol, cuando hay días, sí, porque podía, así como está el día, para hacer la menguante del sol, la atardecera y se siembra. Igual produce. Pero lo ideal es para la menguante. Pero toca de repente que está lloviendo, ya no puedes sembrar estos días, ¿no? El invierno es así. Como la habas son más duras en crecer, necesita alta humedad para que suba. Y septiembre hasta octubre. Bueno, ahora como está tan cambiante el tiempo, el clima, se puede sembrar hasta octubre. Porque después ya vienen las calores, muchos calores. Recolecto hojas, tierra de hoja, y hago compostero y la tierra y la voz de la oveja. La dejo que se pura, no sé, ¿cuánto demorará más o menos? 6 meses, 8 meses más o menos. Por ejemplo, guardo ahí el abono como en marzo, abril, mayo, junio, julio, sí, porque como 4 o 6 meses más o menos, porque ya en septiembre uno está ocupando ya para sembrar. Ya ahí está, ya está todo ya podrido, no tiene olor nada. Lo ideal es que irlo moviendo uno, pero a mí a veces por el tiempo no me alcanza para que se oxigene, para que te vaya tomando otro olorcito a tierra. Todo lo que es legumbre y mi almacén, todo eso, le preparo la tierra con abono, y ahí hago mi siembra. Ahora me trajeron abono rojo, y lo vi ahí, sale que es 100% orgánico. Uno ya está tomando más conciencia ahora de las cosas, de los productos. Trata de cuidar la tierra, no envenenarla. Bonito después ves tu huerta bendecida con tus cositas que tú sembras. Uno se entusiasma a sembrar, pues si más que uno le gusta tirar a sembrar, puedes hacer diseño con tu huerta, le das tú el estilo ahí, es bonita la huerta. Haba, arveja, si aquí atrás como 3 metros de arveja para tener para primero. Poroto, choclo, todo en pequeña cantidad porque mi huerta tú la ves que no es grande, pero trato de tener de todo para probar. Y poroto payares. Aparte de eso siempre verduras, lechuga, espinaca, selga, mis ajos ahí. También tengo harta hierbita, trato de mantener mi hierbita que de repente no están de más. Tomar un mate, una hierbita de frío de repente en invierno. Y para darle a mis hijos, para que ellos guarden, me piden que les guarde y se los dé así picaditos. Tengo matico, salsa parrilla y paro negro, tengo ruda, manzanilla que todavía no sube, menta negra, toronjil, lavanda. Tengo como 3 variedades de lavanda. Orégano, sí. Chascuy que le dicen y tomillo. O sea, tomillo y chascuy. El otro es el linojo igual así. Comino. Y todavía se usa la hierba. Tú estás enferma, yo al menos yo cuando estoy con dolor de cabeza voy a la huerta, saco una hojita de ruda, y saco la huele y me pasa el dolor. Y hago esto como algo psicológico igual, porque si uno va a decir que está enferma, claro, obviamente que va a llegar el dolor. Y en verdad a mí me pasa el dolor cuando aspiro la ruda. O me duele el estómago y la huerta, saco cualquier hierbita y la tomo me pasa. También me gustan mucho las flores. Tengo hartas flores ahí. Pongo para que atrae las abejitas que ayuda a polinizar la siembra. Atraigan a la siembra para que la polinicen. Me gusta hartas flores en la huerta. De repente me nació otra porque no, antes tampoco yo creo que las personas tienen flores en la huerta, siempre la apartan de la huerta. Y yo a mí de repente empecé, porque como me faltaba espacio, empecé a poner a una plantita en la huerta. Y ahora tengo varias ahí. De paso sirve para la siembra, para que la polinice.
La crianza de la oveja, bueno, la oveja te da las crías, por las guaguas, los corderos. Toda la vida ha sido parte de los animalitos, las ovejas, para el campesino, que como te reproduce, te da el abono, los corderos, la lana. Y uno también cuidarla. Claro, y uno también pues, tiene que devolverle la mano a ellos, criarlos, tratarlos bien, tenerlas bien. Una manera de agradecerle a los animalitos. No quiere más. Ya. Mira, ni siquiera me agradece. Ya. Está molecita. Aquí sí, pues hay una señora que es partera. Todavía están las dos vivas. Pero ya tu memoria ya no la acompaña mucho ya. Sí, pues acá un hermano mío, una señora, una vecina que lo trajo y ella le ayudó. Mi mamá también tuvo, mi hermana misma lo tuvo ella acá en el campo. Yo veía sufrir, que en ese momento muy doloroso para ella. Sí. Estaba mi abuela ayudando a mi mamá a consolarla, ayudarla, porque sí, tenía que ser muy doloroso ese momento cuando nace la guagua. Ya que antes uno no tomaba noción del tiempo, vivía nomás. Ahora no, pues uno como que está más consciente de lo que está pasando. Sí, pues ha cambiado, pues. No es lo mismo ya. En la forma de comer ya no es lo mismo lo que uno come. Antes no se preocupaba uno de eso, pues comía lo que se sembraba, del mar, de la huerta, de los animalitos cuando se tenían ovejas, de las gallinas, se hacían una cazuela de gallinas con un pollo, de los huevos. Ahora ya no, ya pues no es lo mismo. La alimentación igual, está cambiada la alimentación. Ya no es la misma alimento que uno come ahí en la mesa, pues. Está intervenida. Antes había más compañerismo, pues se preocupaba uno de la vecina, se iba a visitar, a tomar mate. Cuando estaba enferma ya se iba a ayudarla o a ayudarse. Ahora no sé por qué. Después que pasó esta cuestión de la pandemia cambió todo el ambiente, no sé cómo decirlo. Ya no es lo mismo ya. Antes se visitaba uno, te daba su tiempo para salir a visitar, a conversar con la vecina cómo estaba. Ahora no se ve eso, ya se perdió. Y los tiempos ahora también pues, muy cortos los días, los tiempos. No te da su tiempo, no puede salir a visitar, a ver a enfermo, porque pues queda uno con la conciencia, ¿por qué no fui a verlo? Claro. Y se va nomás. Sí, pero los días que llueve hago cosas aquí o me pongo a leer, hago mi manualidad, mis cosas. Así la vida del campo. Tranquila. Ya, pues yo dije pues si tengo ñosa que lo dejé ahí porque ya no lo boté porque para sacar el diseño. Pues que a sacar ñosa empecé a practicar con la ñosa así verde. No me resultó porque me lastimé la mano y queda un canto medio así cortante. Así que la cosé, pues. Ya empecé a trabajar tampoco. O sea que lo miré bien así como era. Y empecé a trabajar. Ya empecé con mis patitos. Ya empecé pues, así a darme ideas sola. Y ahí me empecé a dar todas estas cosas sola. Sacando ideas sola en el invierno. Estaba lloviendo también. De ahí me empecé con como les digo, mis trabajos ñosa, en este momento. ¿Y pero trabajas? ya como un año ya casi más. No salió tomar el tiempo, pero más o menos ya hace rato ya. Así que entraba harto, pues mi hijo como él trabaja en feria, mini feria por ahí. Mi trabajo pues no me entregaba. Tengo harto, ya entrego. Me gusta el campo a mí, me gusta el campo. Sembrar, ver los pajaritos, los animalitos libres fuera contentos, yo disfrutando. Sí, al leer en el campo me gusta la tranquilidad. Porque tú vas, eres libre aquí, vas uno mismo con pajaritos, cortas cuando vas y nadie te dice nada. Sí, es lindo el campo.